¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información amigos. Pues resulta que el día de hoy Roberto Gil Suárez, este ex panista, ex senador panista, pues se presentó a una entrevista con Ciro Gómez Leiva el día de hoy, pues para informar que va a demandar penalmente a Santiago Nieto, a este ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué lo va a demandar? Pues dice Roberto Gil pues que Santiago Nieto hizo uso indebido de sus atribuciones, o sea, que aprovechó su puesto en la UIF para hacer una investigación. ¿Y saben él a qué lo atribuye? Él dice que es una venganza personal. ¿Por qué? Pues resulta que la ex esposa de Roberto Gil Suárez ahora es esposa de Santiago Nieto. Estamos hablando de Carla Humphrey, esta consejera, ahora consejera del INE. Dice Roberto Gil que es una venganza, que no es posible que Santiago Nieto haya usado a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, para emprender una venganza personal contra él. Además de esto, dijo él, pues que Santiago Nieto mostró evidencia que estaba pues reservada, que no podía mostrarse a menos que hubiera una denuncia penal en contra de Roberto Gil Suárez, la cual lo hubo, pero fue una denuncia anónima. Dice Roberto Gil y acusa que se hizo una denuncia cobarde, una denuncia anónima, para poder ventilar pues todos sus trapitos al sol. Lo que realmente le está molestando a este senador, ex senador panista, pues es que le hayan sacado pues sus trapitos al sol, pero él se lo está llevando como una venganza personal por parte de Santiago Nieto, que ahora es esposo de Carla Humphrey, que ella fue ex esposa pues de Roberto Gil. Fíjense nada más. En su momento, Santiago Nieto pues inició esta investigación porque la Unidad de Inteligencia Financiera vinculó a delitos de corrupción, lavado de dinero a José Luis Lavalle, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a Roberto Gil Suárez. Pero no solo eso, sino que igual detectó depósitos y retiros millonarios de Gil Suárez, y esto lo denuncia ante la Fiscalía General de la República. Además de esto también, pues la exesposa de Roberto Gil acusa que vivió violencia política por parte de su ex esposo Gil Suárez. Esto dice Gil Suárez que es un tema de venganza personal con Santiago Nieto. A pesar de que incluso hay testigos del pasado que dicen, por ejemplo aquí Tania Vázquez dice, yo vi a Gil Suárez recibir dinero como sobornos. Esto claro cuando fue secretario de Felipe Calderón. Fíjense nada más. Bueno, pues el día de hoy estuvo en entrevista con Ciro Gómez Leiva y Gil Suárez pues acusa o dice que todo esto se debió a una venganza personal y que ahora emprenderá pues una denuncia contra Santiago Nieto. Fíjense nada más. Vamos a ver esta información que circula aquí. Fíjense nada más. Roberto Gil Suárez sería uno de los implicados en la trama de sobornos que derivó en la aprobación de la reforma energética durante la administración de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, detalló a la fiscalía que dio 52.380.000 pesos en sobornos a legisladores panistas para que aprobaran las reformas impulsadas por el Acuerdo Político Pacto por México. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público halló depósitos de más de 40 millones de pesos en favor del ex senador del Partido Acción Nacional, Roberto Gil Suárez. O sea, no es coincidencia, pues que en ese momento, cuando se dieron esos sobornos, pues había movimientos de millones de pesos bancarios de Gil Suárez, a favor de Gil Suárez. Ahora Gil Suárez se retiró, ya no es senador y está trabajando como abogado. Qué curioso que se retira antes de que empiecen las investigaciones. No contaba que Santiago Nieto siguió con las investigaciones y ahora regresa Gil Suárez a decir
que fue una venganza personal, y ahora incluso lo demanda por decir que pues de alguna manera se aprovechó de su poder estando en la unidad en la unidad de inteligencia financiera, pues para llevar a cabo estas investigaciones donde salieron a la luz pues los trapitos de Gil Suar. Vamos rápidamente a escuchar esta entrevista de Ciro Gómez Leiva que le hace a Gil Suar el día de hoy. Roberto Gil, gusto en saludarte, buenos días, gracias por estar con nosotros. Desde el sábado le pedimos a Roberto Gil una opinión, le dijimos que si quería estar con nosotros el lunes, porque nos llamó la atención verlo en la portada de Proceso, y además con Proceso con un título, Con tufo a corrupción, la millonaria fortuna de Roberto Gil, y sobre todo, lo comentamos Manuel, desde el sábado intercambiamos mensajes, porque pues después de leer este trabajo de Mathieu Torliere, pues buena parte de lo publicado en el trabajo ya se había difundido, Roberto. Gracias, Ciro, gracias, Manuel. Roberto, se había difundido que dice el propio reportero que lo expusiste aquí. Sí, ya lo explicaste aquí y estábamos viendo, esto fue a mediados del año pasado. Y luego toca otra parte que tiene que ver con tu vida personal, tu ex esposa, la nueva esposa de Santiago Nieto. Nos llamó mucho la atención, ya antes de entrar en detalle, ¿cuál es tu opinión sobre este trabajo? Roberto Gil, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ciro, de nueva cuenta. Sí. Yo creo que es ya la enésima vez que en el espacio de Ciro por la mañana comentamos la tercera. La tercera vez, sí. Estas filtraciones que sistemáticamente se han venido realizando desde hace ya casi 2 años. Quiero hacer primero una aclaración. No es cierto que la Unidad de Inteligencia Financiera me haya denunciado o haya presentado una querella en mi contra. Desde el 2017 dice que el 2017 empieza una investigación. Yo ya tengo acceso a la carpeta de investigación que se deriva de una denuncia anónima, cobarde denuncia anónima, en la que se afirman cosas circunstanciales de mi paso por la política, pero a la que casualmente se aporta mucha información de la Unidad de Inteligencia. Información que, por cierto, es falsa y la que estoy desmontando a través de prueba en la carpeta de investigación. Pero la gran coincidencia de todo eso es que la misma información que se publica en distintos medios de comunicación desde hace casi 2 años, incluido Proceso, el periódico Reforma hace algunas semanas, antes el periódico Milenio, algunas columnas, es información que se siembra, la información falsa sobre montos millonarios que no se corresponden con la realidad y supuestas transferencias que son absolutamente manipuladas. Esa misma información coincide con lo que está en la carpeta de investigación. Con la denuncia anónima. Con la denuncia anónima. No solamente... Y cobarde la calificación. Denuncia anónima y cobarde. Porque no se atrevieron a presentar una denuncia si hubiese evidencia de que he violado la ley. Lo que hacen es una denuncia anónima y en esa denuncia anónima se aportan informes, muchos informes de la UIF, voluminosos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto todos coinciden con las filtraciones que se han venido realizando por casi 2 años. Con lo cual me lleva a concluir que en efecto la Unidad de Inteligencia Financiera, por alguna razón de carácter personal, se ha estado utilizando para lastimar la reputación mía y de mi familia. En este recuento de Proceso no solamente se hacen referencia a mis cargos públicos y a supuestos negocios, sino también, Ciro, se hace recuentos de la vida personal. Se le inventa un ex esposo a mi esposa, a mi actual esposa. Se dice que estuvo casada con un hijo de Alfonso Romo. Se afirma que estuvo casada con un hijo de Alfonso Romo. Digo, ni para confirmar ese dato. Se refieren... Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto, ¿no? Y digo, eso era una cosa mínima, ¿no? Y hay muchos errores, manipulación, falsedades. Pero lo que más me llama la atención es que en efecto coincide con lo que la Unidad de Inteligencia Financiera ha filtrado en otros lugares y ha aportado como supuesta evidencia en la carpeta de investigación. La Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Pablo Nieto. Gómez, de Guillermo Vaz o de Santiago Nieto. La de Santiago Nieto. No hay en la carpeta de investigación de la denuncia anónima, no hay ninguna información de la Unidad de Inteligencia Financiera de antes de Santiago Nieto, ni hasta ahora ha llegado ninguna información de la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez. Hay al menos 5 informes. Es que Santiago Nieto tienes elementos para pensar que Santiago Nieto
es quien ha filtrado esta información a los medios de comunicación? No solamente tengo evidencia contrastando lo que existe en la carpeta de investigación, los informes y lo que se ha publicado en diversos medios de comunicación, sino revisando varias de las piezas periodísticas, se cita como fuente la Unidad de Inteligencia Financiera. Un reportero que publica hace algunos meses una información, cita textualmente a Santiago Nieto en la filtración, dice que platicó con Santiago Nieto y le confirmó la información. Entonces, yo no le voy a dar más vueltas. Algo que Santiago Nieto no tendría que hacer o no debería hacer. La ley te es impide. Información absolutamente confidencial. Si es que las cosas son así, si es que Santiago Nieto ha filtrado esta información. La información es reservada, está protegida por ley, en primer lugar. Segundo, la única manera en la que se puede divulgar esa información es a través de los procedimientos penales. Es decir, a través de las audiencias públicas donde el Ministerio Público acusa y la persona señalada se defiende frente a un juez. Ahí es donde se ventilan este tipo de informaciones. Pero mientras no existe un procedimiento, la información tiene carácter reservado. Y yo pongo otra pregunta. Dado el evidente conflicto de interés, ¿es legal que se utilice la Unidad de Inteligencia Financiera para reproducir una venganza personal como relata? Te lo pregunto. Yo digo que no, es ilegal. Abogado. Lo afirmo como abogado, es ilegal, se está violando la ley y yo actuaré en consecuencia porque lo que ya no voy a permitir, voy a promover las denuncias correspondientes contra Santiago Nieto por la difusión de información, por la falsedad de declaraciones y también por utilizar indebidamente el cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera para una venganza de carácter personal, que el propio reportaje de Proceso lo refiere, lo dice con toda claridad. Hay un problema personal y ahí están las múltiples filtraciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Vas a denunciar a Santiago Nieto? Voy a denunciar penalmente a Santiago Nieto. ¿Nos puede repetir? Otra vez, violación del secreto fiscal financiero, es decir, por divulgar información protegida. Segundo, por falsedad en declaraciones. Y tercero, por uso indebido de atribuciones. No puede estar utilizando los instrumentos de la Unidad de Inteligencia Financiera para una vendetta, absurda vendetta personal. Y ya, porque durante mucho tiempo he pecado de prudente en el sentido de contestar cada una de las afirmaciones que se publican de estas filtraciones y no terminan, entre otras razones, porque pues hay un interés distinto a la aplicación de la ley. Cuando hablas de vendetta personal, lo refiere la nota de Proceso, tú estuviste casado con quien hoy es esposa de Santiago Nieto. ¿Eso te refieres? Y hay una declaración pública de la señora Carla Humphrey en la que dice que durante el cargo que yo ostenté como senador y antes como funcionario del gobierno federal, el gobierno del presidente Calderón. Felipe Calderón, estorbé o entorpecí su crecimiento violencia política. Violencia política. Bueno, entonces, que te interpusiste para que ella formara, fuera candidata viable a una posición en el INE. Dice la nota de Proceso. No dice la nota, no solamente la nota de Proceso, sí, lo declaró en un programa de televisión con Carmen Aristegui, a la cual yo contesté puntualmente cuando esa versión surgió. Pero bueno, aquí hay un claro conflicto de interés y yo lo que digo, como dicen en el pueblo, ya estuvo bueno. Yo me estoy defendiendo en la carpeta de investigación, en estos enredos que se hacen en estas notas, sobre todo en la de Proceso, se pierde de vista, Ciro, que yo dejé de ser funcionario público hace 4 años. Y parece que es extraño. Usted senador. Desde que dejé de ser senador, yo pedí licencia en enero, a finales de enero del 2018. Y desde entonces me dedico profesionalmente a ejercer la abogacía. Tengo un despacho. ¿Le parece muy extraño al reportero, al medio y a alguna gente que ha reproducido este tipo de filtraciones que alguien se dedique a trabajar, que tenga asuntos, que litigue, que cobre? Yo lo digo con toda claridad, no tengo poder, pero sí tengo trabajo. Y gano por mi trabajo y llevo muchos asuntos y cobro los asuntos que conduzco desde mi despacho. Esas mezclas de transferencias y dinero que profusamente meten en la nota pasan de largo que desde hace 4 años yo no ostento un cargo público. No solamente eso, no hay una sola imputación de un acto ilícito que yo hubiese cometido como funcionario del gobierno federal del presidente Felipe Calderón.
Las especulaciones son alrededor de unas cifras catastróficas, estratosféricas, que ya he aclarado en distintos momentos. Sí. Y que entre otros aquí. Y que estoy aclarando puntualmente en la Fiscalía General de la República, en esa denuncia cobarde, en esa denuncia anónima. Y cobarde la calificas. La subrayo cobarde. A ver, tenemos que hacer una pausa. ¿Te quedas un momento más? Sí, para terminar esta conversación. Manuel tiene unas preguntas.